Y para hablarnos de este tema que es muy importante y es un tema de concientización para toda la gente que nos ve en este momento, está con nosotros Karen Chasek. ¿Cómo estás, Karen? Buenos días, mucho Bienvenida. Muy buenos días, Mucho bienvenida. gusto estar aquí. Y fíjate que justo quería comentar contigo ese tema porque resulta que alrededor de 340,000 jóvenes, bueno, hay 340,000 nacimientos en menores de 19 años, ¿no? Esto quiere decir, en México nada más, esto quiere decir que los chavos son los que están, pues vaya, siendo responsables ahora de la población del planeta y que debemos intentar educar o bien concientizar de pues cuántos hijos se deben de tener, más o menos cuáles son las vías de poder estar como en equilibrio con el planeta. Uy, sí, yo creo que en este momento estamos viviendo un momento histórico bien importante, ¿no? Por un lado, sí, estamos ya enfrentando una crisis de sobrepoblación, ¿no? que tiene muchísimo que ver con la manera en la que se vivió el siglo pasado, ¿no? La inteligencia o no tanta inteligencia que se puso en práctica en ciertos aspectos. O sea, por un lado, hoy tenemos esta población mundial de 7.442 millones de habitantes, lo cual es una cosa impresionante, debido a buenas razones, ¿no? A que hubieron avances en la medicina, a que la nueva tecnología permite poder producir alimento de manera más eficaz. Claro. Pero eso también nos ha llevado a extendernos sin planeación alguna, ¿no? Hoy por hoy yo creo que tenemos una oportunidad bien importante y tiene mucho que ver con lo que mencionas de los jóvenes, porque hoy casi la mitad de la población son jóvenes de 25 años o menores. ¿No? ¿Y qué papel juega aquí la educación? Juega un papel importantísimo porque justamente son los jóvenes los que ahora pueden elegir vivir de una manera muchísimo más inteligente. Tener una conciencia en cuanto a el empleo de recursos, en cuanto a por qué es importante reciclar la basura, por qué es importante evitar utilizar combustibles. Tener o no auto, quizá. Tener o no auto, exacto. Incluso llegar a ese punto importante, lo mencionas ahora, de vivir una sexualidad mucho más responsable. Claro. ¿Por qué es tan importante la educación? Y nótese, la educación no únicamente tiene que ver con la escolaridad, que si bien hoy México puede presumir que 73 de 100 jóvenes entre 15 y 17 años sí están yendo a la escuela, cosa que no sucedía décadas atrás, la educación no tiene nada más que ver con la escuela, la educación la estamos viviendo todo el tiempo en la ciudad. Todo el tiempo estamos siendo ejemplo, todo el tiempo unos a otros nos estamos enseñando y la educación empieza también en los hogares. Claro. Entonces, ¿qué es lo que te regala la educación? Entendimiento, que puedas entender que tus actos tienen consecuencias. Entonces, un joven puede entender que cuáles son las posibles consecuencias si vive una sexualidad no responsable y tiene un bebé a los 14 años. O a los 19, como decías. O a los 19. Claro, a los Que de hecho 19. es como empezar a entender que tienen la posibilidad de planificar y de decidir cuántos hijos, cuándo tenerlos y quizá no ser padres también, ¿no? Que Claro. eso suena muy escandaloso, pero también es una decisión muy actual, ¿no? Por supuesto, una decisión actual y válida, porque hoy podemos entender que hay otras maneras de vivir. Quizá a algunas personas les toca traer a los niños al mundo y a otras personas nos toca educarlos. Exactamente. ¿No? Claro, además, por ejemplo, estar conscientes de que no solamente se trata de traer niños al mundo, sino también estar conscientes de que esta sobrepoblación está causando también calentamiento global, que estamos agotando los recursos y que de cierta forma, pues ya no cabemos tantos en la ciudad, ¿no? En la ciudad y en el mundo. En el mundo. Pero lo que yo creo que algo que de verdad en lo que tenemos que insistir es que es un trabajo colectivo. Todos estamos siendo partícipes, todo el tiempo hay que platicar, todo el tiempo hay que motivar a la gente joven a que se eduque y si no es en la escuela, es en los foros donde pueden tener talleres gratuitos, porque es muy distinto tomar cualquier trabajo para tener un dinero con el que aportar a casa, a tomar un trabajo en el que tú te sientas productivo, útil, que tú estás aportándole algo a la sociedad. Entonces hay que motivar a los jóvenes. Claro. Y sobre todo también como entender esta parte que decías de alguien trae al mundo niños y otros los educan. Quizá mi gana de ser padre no necesariamente ser un padre biológico, sino le puedo dar hogar y oportunidad a un niño que no la tiene y puedo adoptar quizá también, ¿no? Claro, es que todo de verdad es un juego colectivo. Todo el tiempo estamos inspirando a los niños que nos ven en la calle. Claro. Somos sus padres por unos segundos. Qué ¿No? Hay que estar conscientes de Qué esto. maravilla, es mucho trabajo. Karen, muchísimas gracias. Un gusto.